Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo 8 de mayo tenemos una lección muy hermosa, la cual se titula La fe de Abraham. Oremos. Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias, Dios eterno, por su infinito amor y misericordia para con nosotros pecadores. Gracias porque nos habla a través de estas lecciones, nos enseña a cómo debemos vivir. Gracias porque a través de este estudio nos acercamos más a usted, conociendo de usted. Suplicamos sabiduría, Señor. No hay en nosotros sabiduría. La sabiduría está en usted y viene de usted. Por eso suplicamos que nos capacite para estudiar y captar y guardar en nuestro corazón estas lecciones. Por suplicarlo en el único que tiene méritos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. La fe de Abraham. Nosotros hemos escuchado de Abraham, que es el padre de la fe, pero creemos que Abraham no tuvo momentos de flaqueza. Pero al estudiar vamos a darnos cuenta que Abraham tuvo momentos en los cuales él flaqueó y en la cual también nosotros hemos flaqueado. Identifiquémonos con Abraham, porque, como dice, vamos a leer la palabra de Dios. Génesis 15 dice así: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Eliezer, el damaseno. Dijo también Abraham: como no me has dado prole, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Jehová le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Abraham respondió:
Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Jehová le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola y un palomino. Tomó Abraham todos esos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra. Pero no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, pero Abraham las ahuyentaba. A la caída del sol cayó sobre Abraham un profundo sopor, y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová le dijo, ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú, en tanto, te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez, y tus descendientes volverán acá en la 4ª generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Cuando se puso el sol y todo estaba oscuro, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates, la tierra de los eneos, los cerezeos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Vemos allí un diálogo. No hay un monólogo, es un diálogo entre Dios y Abraham, entre Abraham y Dios. Y mire lo que nos dice en Romanos, capítulo 4. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 4. Y veamos qué nos dice concerniente a la fe de Abraham. En el versículo 3 y el versículo 4 dice, pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que trabaja, no se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda. El verso 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Y el versículo 22 dice, por eso también su fe le fue contada por justicia. ¿Cómo revela Abraham lo que significa vivir por fe? Esa es la primera pregunta. Y la siguiente dice, ¿cuál es el significado del sacrificio que Dios le pidió a Abraham que realizara? ¿Cuál es el significado de matar estos animales, partirlos por mitad y ponerlos uno enfrente del otro? De todo ello vamos a ser enseñados un poquito cuando estudiamos esta lección. Pero veamos la fe de Abraham. Veamos, si usted es judío, cristiano o musulmán, Abraham es su padre espiritual, porque usted recuerda al Señor y cree en Él. El judío, el cristiano y el musulmán tiene a Abraham como el ejemplo, el padre de la fe. Pero veamos más. Si siente temor del futuro y le resulta difícil ver más allá de las nubes durante su vida en esta tierra, Abraham es su padre. Porque Abraham también tuvo temor del futuro
y le resultaba difícil ver hacia más allá. Así es de que si usted está en ese grupo, también Abraham es su padre. Si tiene dudas sobre Dios, si lo cuestiona todo y piensa que sus promesas son fábulas, si solo confía en lo que ve y en lo que tiene en ese momento, Abraham es su padre. Esto es así porque mucho antes de que usted existiera, Abraham también dudó y cuestionó muchas cosas y puso su confianza solo en el presente. Si es de las muchas naciones que nunca han oído hablar de Abraham, entonces él es su padre espiritual, porque Abraham es el padre de una multitud de naciones. Eso quiere decir que cualquiera puede decir: Abraham es mi padre, porque la fe de Abraham implica más que pertenecer a un pueblo, a una tradición o a una comunidad religiosa. La frase Abraham, nuestro padre, es más que una referencia a nuestros antepasados, porque se hace hincapié en Abraham y no en nuestros padres. No está relacionado con el orgullo étnico, la identificación cultural o una experiencia mística de la élite privilegiada. Tampoco se hace para obtener algún beneficio económico o político. La fe de Abraham implica luchar con la duda y entender que la respuesta no está en nosotros, sino en Dios, quien será el encargado de hacer el trabajo. Él obrará a nuestro favor. Es el serio descubrimiento de la gracia que se esconde en la risa de Dios, que es el significado del nombre de Isaac. Ahí en Génesis 17, 19. Es la seguridad del pacto de sangre de Dios. Ahí está en Génesis 15, 17, 18 y también en el capítulo 17 del 7 al 12, en el que se fundamenta y se nutre nuestra esperanza. Sin embargo, la fe de Abraham es más que creer en Dios. También abarca el cuidado ético y la preocupación por los seres humanos, por nuestros familiares cercanos, como Abraham y su sobrino Lot, y por los que están lejos, aún por aquellos que son extraños en el mundo, como en el caso de la relación de Abraham con el rey pagano Abimelech, ahí en Génesis 20, 17. Así es de que Abraham no es de que Dios lo llamó y ya él no tuvo dudas, no cuestionó, no. Un ser humano pasó por todas esas cosas, pero él creyó, como dice ahí la palabra, creyó a Dios. En respuesta a las palabras de aliento de Dios y su promesa de darle un futuro, Abraham hace referencia al verdadero estado en que se encuentra. No me has dado hijo. El adjetivo hariri, sin hijos, que Abraham usa para describir su situación, significa despojado o desamparado y expresa sus sentimientos
de desesperanza. Vemos a Abraham que se queja porque Dios no le ha dado descendencia, como dice en el verso 3. En hebreo, descendencia se expresa con la palabra será, que también significa simiente. La queja sugiere que Abraham, así que Abraham podríamos decir, le dice a Dios, no me has dado descendencia. Cuestionó. ¿Cuántas veces también nosotros no hemos hecho lo mismo? Pero no por eso Dios nos desecha, ¿no? Dios no desechó a Abraham. Dios dialogó con Abraham. Y eso mismo quiere hacer Él también con nosotros. El diálogo entre Dios y Abraham muestra una dinámica interesante. Sorprendentemente, la fe finalmente se desarrolla como resultado de este intercambio, de podríamos decir, dimes y diretes entre las dudas humanas y la seguridad divina. Hay una misteriosa relación de tensión entre estos dos polos opuestos. Si dudamos y buscamos, pero no encontramos, no creeremos. Se lo vuelvo a repetir. Si dudamos y buscamos, pero no encontramos, no creeremos. Ahora, si dudamos y no buscamos, pero encontramos, no creeremos. Pero si dudamos, buscamos y encontramos, creeremos. Las palabras de la promesa de Dios para Abraham será Yetse, Min, Eija, quiere decir el que saldrá de tus entrañas. El idioma, o sea, la escritura hebrea es muy rica en sus significados. Nuestro español es muy limitado, pero el hebreo, esas palabras quieren decir mucho. Por eso dice, esas palabras de la promesa de Dios para Abraham será Yetse, Mim, Eija, que significa el que saldrá de tus entrañas, como dice Génesis 15:4. Las repetirá más adelante el profeta Natán al explicar a David sobre el futuro rey mesiánico, como dice allí, 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12, cuando le está diciendo allí, y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas y afirmaré su reino. ¿De quién creen que está hablando aquí Dios con David? No está hablando de Salomón, está hablando del Mesías. Así es, vemos cómo Dios nos habla. Luego, la conexión. La expresión hebrea, me heika, cuando eso es de tus entrañas, se refiere más precisamente a las partes internas del cuerpo encargadas de la procreación. La conexión intertextual entre estos dos pasajes bíblicos, entre Génesis 25:23 e Isaías 48:19 y 49:1, sugiere que el presente texto está esencialmente relacionado con la simiente mesiánica que debería provenir del propio cuerpo de Abraham. Por lo tanto, el gran número de sus descendientes
ilustrado por la infinita cantidad de estrellas en los cielos, debe entenderse en relación con la simiente mesiánica. Abraham ya había escuchado la misma promesa en Mur. ¿Qué le había dicho Dios? Y serán benditas en ti. Ahí utiliza una palabra, Bejá, refiriéndose concretamente al cuerpo de Abraham. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí está en Génesis 12:3. La visión mesiánica de Dios como el futuro de Abraham le inspira fe en su propio futuro. Abraham creyó a Jehová. Después de haber visto las estrellas en el cielo como una ilustración de la promesa divina, Abraham creyó. El verbo hebreo gemín, que significa creyó, denota más que un proceso sentimental o intelectual como lo expresa el verbo creer en español. Significa más que una mera referencia o un credo o una creencia religiosa o una aptitud ingenua de tragarse cualquier cuento. En hebreo, la palabra creer es más histórico y relacional, como lo sugiere su raíz amán, algo firme, algo confiable, de donde también proviene la palabra amén, con la que concluimos nuestras oraciones. La preposición bi, que significa en, sobre, que viene luego del verbo, denota la base de su fe, confiando plenamente en Dios. Abraham creyó que tendría descendencia. Este tipo de creencia, esta fe, Dios se la contó como justicia, como dice ahí en el verso 6. Dios es el único que acompaña al verbo contó, ya que la palabra Dios lo antecede de manera inmediata. Esta interpretación la confirma el uso de la forma pasiva divina, nifal, del mismo verbo yehasheb. Le fue contado, le fue imputado. Es la misma expresión idiomática utilizada en otros textos, que también tienen a Dios como sujeto. En otras palabras, Dios le contó esta fe como si tuviera el mismo valor que la justicia. No son los esfuerzos ni las obras humanas los que producen justicia. La justicia es un regalo de Dios. Desde una perspectiva bíblica, la justicia es una cualidad divina específica, como dice Isaías 45:24 y Daniel 9:7. Y como tal, solo puede ser un regalo de Dios para los seres humanos. Puede verlo en Deuteronomio 6:25, 24:13 y Salmo 24:5. Lo que hace justo a Abraham no es la suma o la calidad de sus obras, sino su disposición a confiar en las obras de Dios a su favor, como dice ahí Romanos capítulo 4 del 2 al 4. La religión bíblica tiene que ver más con lo que Dios hace por nosotros que con lo que nosotros hacemos por Él. Es por eso que la fe bíblica se basa más en recibir de Dios que en lo que le podemos dar. La fe de Abraham, bueno, la hemos resumido en todo ello. Pero como dice ahí la lección, la primera respuesta de Dios a la preocupación de Abraham por un heredero es que tendrá
un hijo que saldrá de sus entrañas. Tendrá un hijo, y ese hijo hará que haya una descendencia de hijos de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Los redimidos serán hombres y mujeres de fe, hombres que confiaron en Dios, hombres que confiaron en el Hijo de la promesa, en nuestro Señor Jesucristo. Por eso el profeta Natán usa el mismo lenguaje para referirse a la simiente del futuro, al rey mesiánico. Abraham se tranquilizó y creyó a Jehová. Él no pensó en esa promesa que sería Isaac. No, él creyó lo que Dios prometió, porque más adelante les leeré qué es lo que vio, qué es lo que Dios le mostró a Abraham. Ahora, entonces, dice más adelante, Dios instituyó una ceremonia sacrificial que efectuará Abraham. Básicamente, el sacrificio señala a la muerte de Cristo por nuestros pecados. Allí cuando le menciona a él que mate estos animales y los parta por la mitad y los ponga uno enfrente del otro, Dios está realizando allí un pacto de sangre con Abraham y toda su descendencia. Y ha llegado hasta nosotros ese pacto de sangre, el cual representa, señala a la muerte de Cristo por nuestros pecados. Dice allí, sigue diciéndonos la lección, los seres humanos se salvan por la gracia. Somos salvos por gracia, por ese don que Dios dio, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El don de la justicia de Dios simbolizado aquí por estos sacrificios. Pero dice, pero esta ceremonia en particular transmite mensajes específicos para Abraham. El acecho de las aves de rapiña sobre los animales del sacrificio, como dice Génesis 15, del 9 al 11, significa que los descendientes de Abraham sufrirán esclavitud por un periodo de 400 años, como dice Génesis 15, 13, o 4 generaciones, como dice 15, 16. Luego, en la 4ª generación, los descendientes de Abraham volverán acá. La última escena de la ceremonia sacrificial es dramática. Una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Esta maravillosa, extraordinaria, representa el compromiso de Dios de cumplir la promesa del pacto de dar tierras a los descendientes de Abraham. Los límites de esta tierra prometida desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, nos recuerdan los límites del jardín del Edén. Por lo tanto, esta profecía abarca más que solo el éxodo y una patria para Israel. En el horizonte lejano de esta profecía, cuando los descendientes de Abraham tomarán el país de Canaán, se vislumbra la idea de la salvación del pueblo de Dios en el tiempo del fin, que regresará al jardín del Edén. O sea,
esta profecía mesiánica, debemos y nos debe de llevar a esa promesa que Dios le hizo a Abraham, que su descendencia, los hombres y mujeres de fe, vivirán eternamente en la Canaán celestial. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía para el día de hoy. Dice: la turba de curiosos que se apiñaban alrededor de Jesús no recibió fuerza vital alguna, pero la enferma que le tocó con fe quedó curada. Así también en las cosas espirituales, el contacto casual difiere del contacto de la fe. La mera creencia en Cristo como Salvador del mundo no imparte sanidad al alma. La fe salvadora no es un simple asentimiento a la verdad del Evangelio. La verdadera fe es la que recibe a Cristo como un Salvador personal. Dios dio a su Hijo unigénito para que yo, mediante la fe en Él, no perezca, mas tenga vida eterna. Al acudir a Cristo conforme a su palabra, he de creer que recibo su gracia salvadora. La vida que ahora vivo, la debo de vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, como dice Gálatas 2:20. Muchos consideran la fe como una opinión. La fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen en un pacto con Dios. Una fe viva entraña un aumento de vigor y una confianza implícita que, por medio de la gracia de Cristo, dan al alma un poder vencedor. Eso se encuentra en el Ministerio de Curación, página 40. El patriarca suplicó que se le diera una señal visible para confirmar su fe y como evidencia para las futuras generaciones de que los bondadosos propósitos que Dios tenía para con ellos se cumplieran. El Señor se dignó concertar un pacto con su siervo, empleando las formas acostumbradas entre los hombres para la ratificación de contratos solemnes. En conformidad con las indicaciones divinas, Abraham sacrificó una novilla, una cabra y un carnero, cada uno de 3 años de edad. Dividió cada cuerpo en 2 partes y colocó las piezas a poca distancia la una de la otra. Añadió una tórtola y un palomino que no fueron partidos. Hecho esto, Abraham pasó reverentemente entre las porciones del sacrificio, haciendo un solemne voto a Dios de obediencia perpetua. Atenta y constantemente permaneció al lado de los animales partidos hasta la puesta del sol, para que no fueran profanados o devorados por las aves de rapiña. Al atardecer se durmió profundamente, y el vapor de una grande oscuridad cayó sobre él, y oyó la voz de Dios diciéndole que no esperase la inmediata posesión de la tierra prometida, y anunciándole los sufrimientos que su posteridad tendría que soportar antes de tomar posesión de Canaán. Le fue revelado, escuche bien, le fue revelado el plan de redención en la muerte de Cristo, el gran sacrificio y su venida en gloria. También vio Abraham la tierra restaurada a su belleza edénica que se le daría a él para siempre, como pleno y final cumplimiento de la promesa.
como garantía de este pacto de Dios con el hombre, dejóse ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó entre los animales divididos, y aquellos símbolos de la presencia divina consumieron completamente las víctimas. Y otra vez oyó Abraham una voz que confirmaba la dádiva de la tierra de Canaán a sus descendientes, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Eso está en Patriarcas y Profetas, página 131. Así es de que la fe de Abraham debe de ser también para mí. He tenido dudas. Abraham las tuvo. Abraham cuestionó. Yo lo he hecho. Así es que debemos de continuar poniendo nuestros ojos en Jesús, poniendo nuestra mente en Jesús. Pero al final nos dice cómo podemos aprender a mantenernos centrados en Cristo y su justicia como nuestra única esperanza de salvación. ¿Cómo? Entregándonos a Él, como Abraham lo hizo. ¿Qué sucede si intentamos comenzar a hacer recuentos de nuestras buenas obras? No son por obras, no es por obra que somos justificados, sino que somos justificados por lo que Cristo hizo ya por nosotros. Así es de que lo único que tenemos que hacer es asirnos de Jesús, entregarnos a Jesús y permitir que Él reine en nuestra mente y en nuestra vida. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.